un poco la que resume la primera unidad de la materia, que es un recordatorio de las relaciones y conceptos fundamentales que ya vimos en mecánica de fluidos y que, bueno, lo vamos a refrescar ahora muy rápidamente. Yo voy a ir bastante rápido para que podamos llegar al final, ¿no? Pero si por ahí hay algo que no les cuadra bien, no les ha quedado muy bien claro, o no se acuerdan bien lo que vimos en mecánica de fluidos, me dicen y nos detenemos un poquito. Por ejemplo, voy a saltear algunas demostraciones y voy a ir a las ecuaciones finales para recordar fundamentalmente el aspecto conceptual y a partir de ahí adentrarnos en la temática de todos los tópicos que vamos a ver más adelante en la materia. Pero bueno, si hay algo que no les cuadra, me dicen. O sea, vamos a ver las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, saliendo de la cinemática de fluidos, pasando por la hidrodinámica, llegando a las ecuaciones que describen el movimiento de los líquidos reales, el efecto de la viscosidad, y vamos a abrir el espectro para ver aplicaciones prácticas, también revisando algunas cositas de análisis dimensional al final. Para que ya a partir de la clase que viene ya entremos concretamente en los temas intrínsecos de esta materia. Pero como esta es la primera unidad, tenemos que revisar estos conceptos. Entonces, lo que vamos a ver en primera instancia es cómo describíamos el movimiento de los líquidos, ¿verdad? A través de las relaciones que vienen de la cinemática. En ese sentido, nosotros habíamos adoptado un criterio básico de lo que sería un enfoque vectorial al movimiento de los líquidos. Alternativamente se puede aplicar un enfoque escalar o alternativamente un enfoque tensorial, ¿no? Digamos que en definitiva son todas ecuaciones escalares. Como en muchas de las otras materias, sobre todo que ustedes vieron en estática, en resistencia de materiales, en las ecuaciones de la teoría de la elasticidad, usaron un poco el sistema vectorial. Nosotros elaboramos todos los campos de interés en la cinemática de los líquidos a partir de una descripción vectorial, empezando por el vector posición, que lo vamos a representar con la letra R, y por definición es un vector que tiene un origen del sistema de coordenadas. Por caso vamos a iniciar con el sistema tradicional de coordenadas cartesianas ortogonales X, Y, Z. El vector tiene el origen en O y el extremo en la ubicación de la partícula mientras se está moviendo. O sea que es un vector que tiene, digamos, una descripción instantánea y por lo tanto termina siendo una función del tiempo, ¿verdad? Es decir, como la partícula está en movimiento, ese vector va a ser una función del tiempo. Y se puede, digamos, expresar en términos de sus componentes X, Y, Z respectivamente a través de esta relación vectorial donde, bueno, sabemos que I, J, K son los versores fundamentales en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales X, Y, Z, ¿verdad? Versores son vectores de módulo unidad y de dirección y sentido coincidente con los ejes homólogos respectivamente, I, J, K con X, Y, Z respectivamente. Cuando ese vector se empieza a mover, podemos definir lo que se llama el vector desplazamiento, ¿verdad? Es decir, si la partícula se encontraba en un instante t en la posición esta P y en un instante t más delta t en esta posición P', ¿verdad? Los vectores de posición respectivos serán R y R', y el vector desplazamiento será ese vector que le llamamos delta R, que desde el punto de vista vectorial sería la sustracción entre R' y R. Ese sería lo que nosotros conocemos como vector desplazamiento. Como eso transcurre en un marco temporal, bueno, estamos con que el vector desplazamiento también es una función de t y podemos definir en una primera instancia las distintas posiciones ocupadas por una partícula durante su movimiento. Por ejemplo, esta partícula puede ser un cilindrito que sigue una determinada trayectoria. La trayectoria obviamente ya lo vamos a definir bien con mucha precisión, es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones ocupadas por las partículas a lo largo de su movimiento temporal. Si cuantificamos de alguna manera la tasa
temporal de cambio de esas ubicaciones, tenemos definido lo que sería el vector velocidad, que consiste en dividir el vector desplazamiento por el tiempo que transcurre entre el cambio de posición de la partícula entre P y P', y si la partícula se mueve de P a P' en un tiempo delta t, bueno, dividimos ese cociente incremental en delta t, tomamos límite cuando ese tiempo tiende a cero y tenemos definido el vector desplazamiento, el vector velocidad, ¿verdad? Sería la derivada del vector desplazamiento respecto al tiempo. A su vez, si nos pusiéramos a considerar cómo se descompone ese vector velocidad, de la misma manera que descomponíamos el vector de posición, el vector velocidad, por ejemplo, para la partícula en una ubicación A, con un vector instantáneo de posición R sub A, tendrá como vector velocidad B sub A, que es una función de RA y de tiempo, y que a su vez tendrá sus tres componentes, ¿verdad? Tendrá sus tres componentes, B sub X, B sub Y y B sub Z, de manera tal que también podemos representar desde el punto de vista vectorial al vector velocidad a través de sus tres componentes. B sub X por Y, más B sub Y por J, más B sub Z por K. Entonces estamos ahí con la representación del vector velocidad. Con la salvedad, obviamente, que cada una de esas velocidades va a depender de las respectivas ubicaciones espaciales, ¿verdad? Entonces, B sub X va a ser una función, de aquí en más le podemos llamar phi sub Bx, de X, Y, Z y T. B sub Y va a ser una función de X, Y, Z y T. Y B sub Z va a ser una función de X, Y, Z y T. ¿Por qué? Porque cada una de estas componentes, ¿verdad? Es una función del vector posición, y las componentes del vector posición, las componentes de R son respectivamente X, Y Z, ¿verdad? Por eso tenemos que cada función o cada componente de la velocidad es una función de X, Y, Z y T. Para ver cómo evaluamos la rapidez de cambio de esa velocidad, vamos a introducir lo que se llama el vector aceleración. El vector aceleración, ¿verdad? Sería el límite, cuando delta de t tiende a cero, de el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo, o sea, la derivada temporal del vector velocidad, o si ustedes quieren, la segunda derivada del vector de posición respecto al tiempo dos veces. Nuevamente, estamos ante la necesidad de recordar que como el vector velocidad lo expresábamos de esta manera, bueno, el vector aceleración va a tener un desarrollo asociado a las componentes del vector velocidad. En primera instancia, tendrá sus tres componentes fundamentales, en el sentido de X, Y y Z, porque se trata de un vector, ¿verdad? Y a su vez lo representamos matemáticamente a las componentes de esta manera. La componente X de la aceleración será la derivada total, en este caso, del vector velocidad respecto al tiempo. Lo mismo para la Y y lo mismo para la Z. Vale decir que como las velocidades tenían tres componentes, derivando cada una de ellas, vamos a tener que la diferencial, por ejemplo, de la velocidad su X total, la que aparece aquí en el numerador, será la derivada parcial de b sub x respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial de b sub x respecto a y por diferencial de y, más la derivada parcial de b sub x respecto de z por diferencial de z, más la derivada parcial de b sub x respecto al tiempo por diferencial del tiempo, teniendo en cuenta que, obviamente, b sub x, ¿verdad? Era una función de estas tres cantidades, como lo vimos recién. Si dividimos miembro a miembro entre diferencial de t, tendremos la aceleración en x, o sea, diferencial de b sub x sobre diferencial de t. Entonces, haciendo la división miembro a miembro, vamos a tener estas relaciones, diferencial con diferencial de t, se simplifican, pero aquí tenemos diferencial de x sobre diferencial de t, y no es otra cosa que b sub x, ¿verdad? Diferencial de y sobre diferencial de t no es otra cosa que b sub y diferencial de, aquí hay un errorcito, aquí es z, ¿no? Aquí es z,
Aquí hay un errorcito. A ver si lo puedo corregir. Es una sola ecuación matemática esta. Vamos a ponerle aquí Z. Ahí está bien, ¿no? Ahí quedó bien. Justo había un errorcito, lo vamos a encontrar por suerte. Entonces, de esta manera tenemos definida, ¿verdad?, el vector aceleración en X. Con lo cual, fíjese que tenemos 4 términos para definir el vector aceleración en X, que nos indicarían 3 componentes de aceleración convectiva y una componente de aceleración local. De esta manera podemos generalizar para las otras 2 componentes y aquí tendríamos las 3 componentes, ¿verdad?, de las aceleraciones en A, en X, en Y y en Z respectivamente. Esto es importante porque lo vamos a retomar más adelante cuando veamos las ecuaciones dinámicas del movimiento de las partículas fluidas. De esta manera tenemos para cada una de las aceleraciones una componente local y las 3 componentes advectivas o convectivas de las aceleraciones. Bueno, otra cuestión que vimos cuando estudiamos el movimiento de los fluidos eran las descripciones tradicionales que se aplicaban para poder caracterizar el movimiento de alguna manera. Habíamos visto la descripción lagrangiana y la descripción euleriana, ¿verdad? En el sentido que con la descripción lagrangiana, es decir, seguíamos el movimiento de una partícula individual a medida que evoluciona en el tiempo. Mientras que con la descripción euleriana lo que hacemos es ubicarnos en un lugar fijo y de esa manera analizar el movimiento de partículas que pasan por ese lugar. Habíamos planteado unos ejemplos, ¿verdad? Uno de los ejemplos es esquematizado aquí en un cauce. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura del agua en un curso de agua, en un río pequeñito, un arroyito que pasa, un puentecito, una alcantarilla, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí es ubicar un punto fijo o en el espacio, colocar ahí un termómetro, ¿verdad? Y medir en ese punto fijo la temperatura a medida que van pasando las partículas y van entrando en contacto con ese termómetro o con el sensor de temperatura que nosotros utilicemos, ¿verdad? Y de esa manera tenemos que la temperatura va a ser una función, ¿verdad?, de la ubicación x, y respecto a un supuesto origen de coordenadas que estaría por ahí en esta arista del puente. Sería un punto fijo, fácil de identificar en el terreno. Pero lo que estamos midiendo es un valor de la temperatura media asociada a todas las partículas que van pasando por ella a lo largo del tiempo. Y la otra posibilidad que tenemos es poner el termómetro adosado en un flotador con el bulbo sensor sumergido en el agua y largarlo, ¿verdad? Entonces se lo larga y ese termómetro se va moviendo a lo largo del río, pero claro, ya, digamos, su posición va cambiando y va tomando el valor de la temperatura a medida que se va moviendo. Es como si fuera siguiendo una partícula, ¿verdad? Entonces, sería un poco una descripción euleriana y sería una descripción lagrangiana. En la hidráulica existen muchos problemas que pueden ser adecuadamente descritos a través de la descripción euleriana, lo cual plantea conveniencia para simplificar muchas veces las ecuaciones del movimiento, mientras que existen otras categorías de problemas que conviene describirlos con la descripción lagrangiana. Así que llegado el momento vamos a hacer uso de alguna de ellas y vamos a aclarar la descripción que estamos usando. Uy. Esto tiene obviamente su impacto en el modo que representamos
el movimiento, digamos, en el caso de la descripción lagrangiana, alguna propiedad vectorial del movimiento, como por ejemplo la velocidad o la aceleración, se expresa mediante una función del tiempo, mientras que en la descripción euleriana tenemos que fijar las coordenadas fijas donde estamos haciendo el análisis del movimiento, digamos, aquí. Asociado a esto teníamos el concepto de la derivada material, que la acabamos de ver, ¿verdad? Que sería esta que está aquí, representar la aceleración a través de la suma de aceleración local y aceleración convectiva. El operador ese de 4 componentes se llama operador derivada material. Por eso es que tenemos escrito esto de esta manera, que lo acabamos de ver. Respecto al campo de velocidades, es un campo vectorial que, bueno, es necesario conocer, sea con una descripción o sea con la otra, para entender las propiedades del flujo dentro de un dominio de análisis, ¿verdad? Una región del espacio en la cual a nosotros nos interesa estudiar el comportamiento del líquido de movimiento en esa región. Por ejemplo, en un tramo de río. Imagínense ustedes que tenemos que hacer un estudio del río Dulce y podemos definir un tramo que sea comprendido entre el puente carretero y el puente de la autopista, que se llama Puente San Francisco Solano, ¿verdad? Donde queda el puente ferroviario y en el medio, ¿verdad? Bueno, ese va a ser nuestro dominio de análisis. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar cómo afectan las crecidas del río Dulce a las pilas del puente ferroviario del trencito al desarrollo. Bueno, el tramo de interés sería definir una sección transversal aguas arriba en el puente carretero y una sección transversal aguas abajo en el puente San Francisco Solano. Y ahí el segmento de río que quede contenido entre esas dos secciones es lo que nosotros denominamos el dominio de análisis. El dominio de análisis. En ese aspecto, el entendimiento del movimiento nos va a exigir, ¿verdad?, una consideración de los campos vectoriales característicos. Por caso, este campo del vector velocidad, que sería expresado, digamos, en los términos que acabamos de ver de esta manera. Es un campo vectorial donde cada una de las componentes es una función espacio-temporal representada de esta manera. Obviamente, en un punto, la magnitud del vector velocidad lo calculamos a través del teorema de Pitágoras, ¿verdad? La suma de sus 3 componentes fundamentales. En cuanto a la derivada material, bueno, en su momento la vimos, ¿verdad? Se puede expresar como la suma de la componente local más la componente advectiva. Esto nos lleva a una primera clasificación de los tipos de flujo que nos podemos encontrar en distintos problemas de la ingeniería hidráulica, teniendo en cuenta justamente las características de ese dominio espacial de análisis. Entonces, el campo de velocidades puede ser unidimensional, 1D, para simplificar, bidimensional, 2D o tridimensional. Como ejemplos tenemos aquí, cuando estudiamos tuberías y canales, el flujo se puede representar de una manera aproximadamente satisfactoria mediante una simplificación y considerarlo unidimensional. Cuando estudiamos, por ejemplo, el flujo de planicies inundables o en calles, calzadas, donde hay 2 componentes predominantes, horizontales o cuasi horizontales, la componente X, la componente Y, mientras que la componente Z no la consideramos porque generalmente el flujo es de muy baja profundidad. Imagínense en una calle, la calle tiene unos 10 metros de ancho, ¿verdad? Y cuando está inundada, la profundidad es del orden de 10, 15 centímetros. Bueno, es un orden de magnitud menor el valor del vector Z y no lo consideramos. Bueno, este es un flujo bidimensional. Mientras que en general, en lagos, estuarios, embalses, el flujo es tridimensional. Obviamente que en la naturaleza, todos los flujos siempre son tridimensionales porque al analizar el campo vectorial, hay componentes de la velocidad en el sentido horizontal, 2, y en el sentido vertical.
Sin embargo, como vemos aquí en estos ejemplos, algunos problemas particulares se tratan como unidimensionales y se simplifica enormemente las ecuaciones que vamos a considerar y vamos a ver enseguida. Mientras que en bidimensionales tenemos un grado de complicación intermedio, pero también perfectamente manejable. No quiere decir que el flujo tridimensional no sea manejable, pero se puede gestionar, pero a un costo computacional mucho mayor. Y el nivel de información que vamos a necesitar para poder caracterizar el escurrimiento, bueno, es mucho más demandante de datos, ¿no? Una segunda clasificación que podemos hacer de los flujos es teniendo en cuenta su variabilidad espacial o su variabilidad temporal. Desde el punto de vista de su variabilidad respecto al tiempo, el flujo lo podemos clasificar como permanente o no permanente. Flujo permanente sería en el que la velocidad se mantiene constante respecto al tiempo. Y flujo no permanente si la velocidad cambia respecto al tiempo. Y de acuerdo a su variabilidad espacial, si simbolizamos con x, y a una coordenada genérica, que puede ser x, y o z, ¿verdad? El flujo se puede dividir en uniforme o variado. Uniforme sería cuando la velocidad no varía en el espacio. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo una tubería de 10 metros de longitud, voy y mido la velocidad a los 2 metros, me da un valor, la mido a los 5 metros, me da un valor igual, la mido a los 9 metros, me da otro valor igual. Bueno, se puede decir que ese flujo es uniforme a lo largo de esa tubería, ¿verdad? Y si no nos da valores iguales, es variado, es decir, la derivada de la velocidad respecto al espacio es distinta de cero y por lo tanto el flujo es variado. Obviamente, de la combinación de estos dos tipos de flujos surgen 4 combinaciones factibles, ¿verdad? Puede ser flujo permanente uniforme o flujo permanente variado. Y el flujo no permanente puede ser variado, pero es prácticamente imposible en la práctica conseguir un flujo no permanente que sea a su vez uniforme. Vale decir, de esas 4 posibles combinaciones, hay solamente 3 que tienen un sentido práctico. Entonces podemos tener flujo permanente uniforme, que sería el caso más sencillo, flujo permanente variado, lo vamos complicando un poquito, y flujo no permanente variado. Serían 3 combinaciones que podemos tener. Respecto a los tipos de movimiento que puede experimentar una partícula de fluido mientras evoluciona con el tiempo, generalmente se pueden identificar 4 tipos de movimientos posibles. Un movimiento, digamos, que sería como el A, que sería una traslación de la partícula, un movimiento de rotación, como el B, un movimiento de estiramiento lineal, como el C, y un movimiento de deformación angular por corte, como el D. Estos serían los 4 tipos de movimiento que identificamos digamos, actuando sobre una partícula fluida. La cuestión está en que siempre la eh, movilización de las partículas se da por unidad de tiempo, ¿verdad? Como los fluidos están en permanente movimiento, es conveniente introducir las tasas temporales, ¿verdad? Entonces, respecto al primer tipo de movimiento, tenemos tasa de traslación, tasa de rotación, tasa de estiramiento lineal y tasa de deformación angular. En un campo de fluido en movimiento, seguramente vamos a tener todos estos movimientos combinados entre sí en un fluido real, ¿verdad? En un fluido real vamos a tener la presencia de todos estos movimientos. Sin embargo, a los fines de su tratamiento teórico más detallado, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver enseguida cuando veamos ecuaciones a veces. Conviene hacer esta discriminación para poder introducir las descripciones matemáticas respectivas, ¿no? Aquí estamos, obviamente, en una representación idealizada en el plano. Estos movimientos, obviamente, se pueden dar en un flujo tridimensional
en el espacio también, ¿verdad? O sea, traslación, rotación, y deformación angular, ¿verdad? Estiramiento y deformación angular. Tenemos todas estas propiedades en el espacio también, ¿verdad? Justamente para definir un poquito el movimiento de rotación que puede experimentar una partícula fluida, conviene introducir lo que se llama el vector vorticidad, que el vector vorticidad consiste en, lo definimos, digamos, con esta letra xi, vector, es el producto vectorial del operador nabla con el vector velocidad. Cuando hacemos la combinación, ¿verdad? Cuando hacemos la combinación, ustedes saben que el producto vectorial se puede expresar a través de un determinante, ¿verdad? En el que este producto vectorial en la primera fila estaría, digamos, el operador de Hamilton, ¿verdad? O sea, derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, sería la primera fila de ese determinante. En la segunda fila estarían los versores fundamentales y en la tercera fila estarían perdón, en la primera fila los versores fundamentales, en la segunda fila el operador nabla y en la tercera fila los componentes de la velocidad, ¿eh? Por eso, cuando hacemos el cálculo de ese determinante por el método de los menores adjuntos, por ejemplo, nos queda esta expresión, ¿no? En esta expresión. Que obviamente esto es en coordenadas cartesianas. U, V y W son las componentes Bx, By y Bz respectivamente. También se puede expresar en coordenadas polares, ¿verdad? A través de las ecuaciones de conversión de que X es igual a R por el coseno de teta, Y es igual a R por el seno de teta y Z es igual a Z, ¿verdad? A través de esas ternas de equivalencias se puede expresar también en coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Este tipo de representación es propicio para analizar dominios de cálculo tipos cilíndricos, por ejemplo, para flujo en tuberías. Se puede representar el vector vorticidad a través de esta expresión. Obviamente que esto nos lleva a una clasificación adicional de los tipos de flujo. Si xi es igual a 0, se dice que el flujo es irrotacional. Si este producto da 0, quiere decir que el flujo es irrotacional. Si es diferente de 0, el flujo es obviamente rotacional. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de los líquidos reales, cuando tenemos el desarrollo de la capa límite, obviamente estos emojis que están aquí, con la carita sonriente, sería como una representación funny de las partículas, ¿verdad? Estos serían partículas fluidos. Aquí tenemos un poco la distribución de velocidades en un fluido real, ¿verdad? Donde se forma una capa límite. Bueno, fíjense que las que quedan por fuera de la capa límite, esas partículas se van moviendo, pero sin inclinarse, sin rotar, ¿verdad? Entonces, se puede considerar que en la región del flujo libre, fuera de la capa límite, el flujo se comporta como si fuera irrotacional, irrotacional. Mientras que dentro de la capa límite, que sería esta región sombreada en gris aquí, donde tenemos un gradiente de velocidades aquí en el perfil de velocidades, obviamente inducido por la presencia de una pared sólida que está condicionando el movimiento por una condición de no desplazamiento aquí en el punto de contacto. Bueno, tenemos que las partículas empiezan a rotacionar por efecto de los esfuerzos de corte, ¿verdad? Lo ponen a girar y por eso aparecen las caritas girando aquí, en esta descripción un poco pictórica. Y dentro de la capa límite tenemos que el flujo es rotacional. Vale decir que el vector vorticidad
es distinto de cero. Este es un ejemplo característico para que sirve para diferenciar dos tipos de escurrimiento. Lo mismo podemos hacer, digamos, haciendo un análisis hipotético de un vórtice. En el caso A, ¿verdad? Donde tenemos esta distribución de velocidades, obviamente la orientación de las partículas respecto al movimiento, digamos, se mantiene irrotacional, ¿verdad? Mientras que en el caso B no. Entonces, por eso la distribución de velocidades sigue de esta manera. Bueno, vamos a introducir matemáticamente los conceptos de línea de corriente y de trayectoria. En el caso de las líneas de corriente, vamos a suponer un dominio de análisis en el que vamos a considerar un sistema de referencia. Imagínense ustedes en una esquina de la habitación en la que se encuentran en este momento y queremos analizar el aire que se está moviendo por la habitación. O si ustedes quieren, en una piscina, en una esquina, fijamos el origen de coordenadas y queremos analizar el movimiento del líquido dentro de esa piscina, ¿verdad? Entonces, si consideramos un instante dado, t igual a t sub 0, un instante dado, si capturamos una fotografía instantánea de el flujo en ese momento, podemos tener una partícula o identificar en el campo de flujo una partícula P sub A que se estará moviendo a una velocidad V sub A. Entonces representamos a la partícula con su respectiva velocidad, que es este vector V sub A. Podemos identificar a una partícula P sub B que se estará moviendo a una velocidad V sub B con este vector velocidad característico. Asimismo una P sub C, asimismo una P sub D o eventualmente una P sub E. Cada una con sus respectivos vectores y velocidades asociados. Bueno, habiendo identificado una cantidad importante de partículas, podemos construir, ¿verdad? Podemos construir una curvita que tenga la propiedad de que esa curvita sea tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos identificados de ubicación instantánea de esas partículas, ¿no? Porque estamos en un instante dado, ¿no? Entonces, si trazamos una curvita como esta curva, color magenta de trazos, vemos que aquí esta curva es tangente al vector velocidad, aquí es tangente, aquí también es tangente, aquí también es tangente y aquí también es tangente, ¿verdad? Entonces, fija, este, color magenta en línea de trazos, bueno, nos está dando una idea clara, ¿verdad? De la característica del movimiento para ese tipo de flujo. Obviamente, en la medida que las partículas que hayamos individualizado estén cada vez más cercanas unas a otras, vamos a tener una mejor definición en la construcción de esa curva, ¿no? Bueno, una curva que tiene esa característica de que es tangente al vector velocidad en cada uno de los puntos se llama línea de corriente. Se llama línea de corriente, que son unas líneas imaginarias que poseen la propiedad de que el vector velocidad es tangente a la misma a lo largo de todo su recorrido. ¿Cómo vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales que describen esas líneas de corriente? Bueno, considerando un punto de coordenadas x, y, vamos a hacerlo en el plano para que sea más fácil de visualizar. Hacemos abstracción por el momento de la tercera coordenada z. En un instante posterior, infinitesimal, ¿verdad? Se ubicaría, ¿verdad? En esa posición. X más diferencial de x, y más diferencial de y. De manera tal que podemos establecer, fíjense, si la vector velocidad aquí en este punto es b, con sus componentes b sub x y b sub y, podemos establecer por relación de triángulos, ¿verdad? Una afinidad, a partir de que este triángulo rectángulo negrito es semejante a este triángulo rectángulo color magenta.
Y de esa manera podemos decir que, bueno, diferencial de x es a b sub x, como diferencial de y es a b sub y, ¿verdad? Y si lo generalizamos a z, tenemos esta triple igualdad que nos definen las tres ecuaciones diferenciales cuya solución nos daría la geometría espacial de las líneas de corriente. Diferencial de x sobre b sub x, diferencial de y sobre b sub y y diferencial de z sobre b sub z. Obviamente para un instante de tiempo t sub 0 fijo, establecido. Esta es una fotografía instantánea del flujo en un momento dado. Por lo tanto, las funciones estas, digamos, una vez resueltas, nos dan cómo sería el trazado de la familia de líneas de corriente. Cuando integremos esa, esas tres ecuaciones diferenciales, van a aparecer constantes de integración, ¿verdad? Que en la medida que la empezamos a hacer variar, podemos definir el campo de líneas de corriente que nos permite visualizar un flujo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas representaciones visuales de lo que sería un campo de líneas de corriente. Aquí tenemos otro, con la propiedad, preservando la propiedad que era la que nos definía las líneas de corriente, vectores, velocidad, tangente a cada uno de esos puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa si ahora, en lugar de tomar una fotografía instantánea del flujo, lo que hacemos es imaginarnos que estamos filmando el flujo. Entonces, individualizamos una partícula, llamemos P sub 0, y la vamos a seguir a través de un intervalo de tiempo t sub 5 menos t sub 1, un delta t que va a ser t sub 5 menos t sub 1. De manera tal que, desagregando después cuadro por cuadro esa filmación, yo puedo identificar la posición que tenía la partícula en el instante t sub 1. La partícula es una sola, ¿no? P sub 0. En el instante t sub 1, en el instante t sub 2, en t sub 3, t sub 4, t sub 5. La misma partícula se fue moviendo y si yo analizo por cuadro mi filmación, voy viendo en cada tiempo en qué posición estaba. Entonces puedo trazar ahora una línea, que sería esta línea lila, ¿verdad? De trazos, uniendo las distintas posiciones o las sucesivas posiciones espaciales que ha ido ocupando la partícula a lo largo de su derrotero mientras se iba moviendo. Y fíjense ustedes cómo también la definición que yo pueda obtener de esa línea y va a ser mejor en la medida que utilice delta t menores y las partículas las posiciones de esa partícula se vayan acercando una con otra, voy a tener una mejor representación visual de esa línea. Bueno, una línea así definida es lo que hemos dado en llamar trayectoria, ¿no? Que queda definida a través de las sucesivas posiciones que va ocupando la partícula fluida en su movimiento espacial. Obviamente que para poder encontrar las ecuaciones diferenciales, aplicaríamos un concepto similar, pero en este caso el t va variando, no es un t sub 0, ¿verdad? El t va variando con respecto al tiempo, y estas serían las ecuaciones diferenciales que describen esa trayectoria. Asociado a estos conceptos, estamos ahora ante conceptos que son muy útiles desde el punto de vista práctico para poder representar los flujos. Uno de ellos es el concepto de tubo de corriente, que se construye con una serie de líneas de corriente, definiendo dos secciones transversales que, bueno, unidas las líneas de corrientes en el punto de intersección de esas dos secciones transversales, definen una curva cerrada, y podemos imaginarnos un movimiento así tipo tubular. Esto se denomina tubo de corriente, donde A sería el área de la sección transversal
aquí, la anterior, la que estamos mirando aquí, ¿verdad? Este, obviamente tienen la propiedad, como están formadas por líneas de corriente, la envolvente tiene la propiedad de funcionar como si fuera impermeable. Por definición, la línea de corriente, ¿qué propiedad tiene? Que el vector velocidad es tangente a la línea de corriente en cada uno de sus puntos, o sea que no puede haber componentes transversales de la velocidad. Entonces, no se puede escapar fluido atravesando las paredes imaginarias de ese tubo de corriente. Bueno, eso es fundamental, porque nos ayuda a simplificar mucho los análisis que vamos a desarrollar para encontrar las ecuaciones más importantes. Si la sección transversal que consideramos se hace muy pequeñita, a punto tal que lo podemos considerar como si fuera un elemento infinitesimal diferencial de A, bueno, a ese tubito de corriente que queda así definido lo denominamos filamento de flujo, que también nos sirve para considerar como una entidad matemática de interés a la hora de encontrar alguna de las ecuaciones fundamentales de movimiento de fluidos en tubos de corriente. Por ejemplo, un artificio que se utiliza mucho usando el concepto de tubo de corriente es analizar el movimiento en ríos. Fíjense ustedes, aquí tenemos un tramo de río, como les comentaba. Imaginemos el río Dulce en crecida, y esta sería la sección transversal del río Dulce en el puente carretero, y esta sería la sección transversal del río Dulce en el puente San Francisco Solano. Obviamente los sistemas naturales, como los ríos y los arroyos, tienen geometrías irregulares, ¿no? Bueno, un artificio válido que se utiliza para estudiar este tipo de sistemas consiste en desagregar a la sección transversal en una serie de fajas verticales, ¿no? Trazando estas líneas imaginarias que en el campo se pueden materializar de distintas maneras, ¿verdad? Trazando una cuerda y colocando una barra, por ejemplo, enterrada en el fondo, o bien sobre esa cuerda hacerle nuditos o ponerle marcas y lanzar una vertical desde ahí, ¿verdad? Entonces, si tenemos una estructura como un puente, ¿verdad? Bueno, cada uno de los vanos de los puentes podría ser también un elemento que nos ayude a definir esta segmentación transversal de la sección del río, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos hacer lo mismo en la sección posterior. Ya tenemos la sección anterior, la sección posterior, y podemos trazar unas líneas imaginarias para convertir cada una de esas fajas en tubos de corriente. Fíjense, cada uno de estos funciona como un tubo de corriente. Y de esa manera, si bien es cierto, estamos simplificando el movimiento, nos ayuda mucho para poder hacer cálculos. Muchos modelos numéricos que vamos a estudiar, por ejemplo, los modelos unidimensionales como HEC-RAS, utilizan este concepto de segmentación lateral de la sección transversal para definir estos tubos de corrientes y poder facilitar la descripción con las ecuaciones del flujo unidimensional para cada uno de estos tubos de corrientes, ¿verdad? Así que este es un artificio que se utiliza mucho en la práctica. Aquí tenemos que el cauce total estaría compuesto, bueno, en este esquema simplificado, por 5 tubos de corriente. Si estamos ante un cauce muy ancho, en la medida que incorporemos mayor cantidad de tubos de corriente, vamos a tener una mejor representación de los detalles del escurrimiento. Pero desde el punto de vista conceptual sirve para ilustrar este concepto. Justamente usando el concepto de línea de corriente podemos definir una cantidad esencial que lo vamos a usar a lo largo de este curso, que es el concepto de caudal, gasto o descarga. Para ello, en este tubo de corriente celestito, trazamos con un plano, como este rosadito, cortamos a ese tubo de corriente, ¿verdad?
y vamos a tener una sección transversal cortada, que sería esta línea de trazos anaranjada que aparece aquí. Y si consideramos un filamento de flujo en el interior de ese tubo de corriente de área diferencial de A, esa diferencial de A se puede representar mediante una normal a la sección de módulo proporcional a el área diferencial de A, ¿verdad? Que sería este vector rojito. A su vez, si la velocidad fluye ahí con una velocidad v, el escurrimiento fluye con una velocidad v, que sería este vector azulito, bueno, podemos considerar en un instante dado delta de t que este elementito de área del filamento de flujo se ha desplazado esta distancia del diferencial de s. El módulo de esa velocidad será diferencial de s sobre diferencial de t, ¿verdad? Bueno, haciendo el producto escalar de estos dos vectores, diferencial de a y diferencial de b, diferencial de a y b, e integrándolos mediante una integral de superficie al área total de la sección transversal, que sería el área envuelta por esta línea de trazos anaranjadita, tenemos el concepto de caudal, que desde el punto de vista geométrico no sería otra cosa que el volumen de fluido desplazado a través de esa sección transversal por unidad de tiempo, diferencial de B sobre diferencial de T. Vale decir que desde el punto de vista dimensional es una cantidad que se expresa como volumen por unidad de tiempo, es decir, longitud al cubo tiempo a la menos 1. Y en el sistema internacional de unidades que usamos nosotros se mide en metros cúbicos sobre segundo. Aunque en algunas circunstancias, cuando esa cantidad es pequeña, por ejemplo en tuberías de acceso, de distribución de agua para uso domiciliario, se puede expresar en litros sobre segundo, ¿verdad? O decímetros cúbicos sobre segundo, o en instalaciones pequeñitas de laboratorio, o por ejemplo para flujo hidráulico en instalaciones biomédicas, por ejemplo, para diálisis, se puede expresar en mililitros por segundo. Bueno, hay un montón de unidades alternativas en las que se puede expresar ese valor de caudal. Bien, vamos a, habiendo revisado estos conceptos de cinemática, vamos a revisar las ecuaciones fundamentales de la hidráulica en lo que es el capítulo de hidrodinámica, que vimos en mecánica de fluidos. Habíamos visto, o lo habíamos desagregado al enfoque, ¿verdad? Cuando lo vimos en fluidos. Por un lado, aplicado a líquidos ideales, que serían líquidos carentes de viscosidad o líquidos invícidos, que en la práctica no existen, pero que en determinados tipos de problemas una aproximación simplificada válida para obtener relaciones matemáticas más sencillas y después corregirlas por el efecto de la viscosidad. O directamente se puede aplicar a los líquidos reales que son viscosos. La diferencia entre un caso y otro implica considerar o no el efecto de los esfuerzos de corte, esfuerzos de corte inducidos por la viscosidad. Entonces, podemos ver, o hemos visto, mejor dicho, la ecuación de continuidad, que es una representación del principio de conservación de la masa, aplicado tanto a flujos tridimensionales o como aplicados a flujos unidimensionales representados a través de tubos de corriente. Vimos las ecuaciones dinámicas, que serían las ecuaciones de Euler, para líquidos ideales, es decir, haciendo abstracción de la viscosidad. Tanto las ecuaciones de Euler para una partícula fluida en el espacio 3D, como un tubito de corriente. Vimos las ecuaciones dinámicas aplicadas a líquidos reales, que serían las ecuaciones de Navier-Stokes para una partícula fluida tridimensional. Vimos la ecuación de conservación de la energía, que es el teorema de Bernoulli, tanto para líquidos ideales como para líquidos reales, a partir de una integración de las ecuaciones de Euler tridimensionales, o bien deducidas de manera simplificada para tubos de corriente, todo eso lo vimos. Y también las ecuaciones
de conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de control en el espacio finito, ¿no? Utilizando el teorema de transporte de Reynolds, ¿no? O también para un tubo de corriente, ¿no? Bueno, todo eso lo vimos, lo repasamos rápidamente. En primera instancia vamos a verlo bajo un enfoque diferencial, es decir, aplicado a una partícula fluida de volumen diferencial de B, analizando, digamos, el flujo entrante y saliente y la masa temporalmente contenida en el volumen de control, habíamos encontrado, ¿verdad?, la ecuación de conservación de la masa expresada a través de la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie del elementito, que serían las 6 caras exteriores, más la rapidez de variación de la masa contenida dentro del elementito igual a cero. Expresábamos matemáticamente cada una de esas cantidades y nos quedaba, digamos, la ecuación general de continuidad para un fluido o un líquido real y un movimiento tridimensional no permanente. El caso más general sería esta expresión. La misma se puede simplificar, digamos, para flujo permanente, se elimina la variación temporal, nos queda esta expresión. Para flujo incompresible, se considera la densidad constante, nos queda esta expresión. Y para flujo incompresible permanente, nos queda la misma expresión, ¿verdad? En el caso consideramos que la densidad permanece constante y en este que la variación respecto al tiempo es igual a cero, nos queda esta misma expresión. Entonces serían distintas maneras, estas cuatro, mejor dicho que se reducen a tres, serían las distintas maneras de expresar la ecuación de continuidad para una partícula fluida en flujo tridimensional. Para un tubo de corriente se aplica el mismo concepto, cantidad neta de masa que atraviesa la superficie exterior. Tengamos en cuenta que no puede haber flujo transversal a través de las paredes de ese tubo de corriente. Entonces nos queda que esta sería la expresión de la primera componente y esta sería la expresión de la segunda componente, rapidez de variación de la masa contenida dentro del elementito. Sería esta. Sumamos esas dos cantidades y sumamos 1 más 2 y nos queda esta expresión como la ecuación general. Si consideramos agua, que es un fluido de baja compresibilidad y a los efectos prácticos se podría considerar como prácticamente incompresible, la densidad es constante, sale fuera del argumento de cada una de estas derivadas, dividimos miembro a miembro entre la densidad y nos queda esta expresión. Obviamente el producto del área por la velocidad media en el tubo de corriente es el caudal, y finalmente nos queda esta ecuación como la ecuación de continuidad para un tubo de corriente. Para considerar las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones de movimiento, tenemos que recordar las fuerzas que actuaban sobre un fluido, ¿verdad? Que son fuerzas de cuerpo o fuerzas másicas, fuerzas por unidad de masa. Y en cuanto a las fuerzas superficiales, tenemos, si este sería un volumen de control, un elementito sobre ese volumen de control, tenemos una fuerza superficial resultante que se puede descomponer en una fuerza tangencial y una fuerza normal. Obviamente, referidos al área, fuerza por unidad de área en el sentido normal son tensiones normales, fuerza por unidad de área en el sentido tangencial son tensiones de corte. Entonces esas son las distintas fuerzas, fuerzas superficiales, fuerza de cuerpo o fuerza de masa. Con la propiedad adicional, con la característica adicional que las fuerzas superficiales se pueden desagregar en fuerzas superficiales tangenciales, fuerzas superficiales normales. Obviamente las normales son de compresión, no son de tracción como están indicadas aquí, en un fluido ejercido por el conjunto de fluido circundante al elemento que estamos considerando, son debidas a la presión. Mientras que las normales, mientras que las tangenciales son debidas a los esfuerzos de cizallamiento o esfuerzo cortante entre capas de fluido, debidas a la viscosidad.
Vamos a considerar un elemento infinitesimal nuevamente de volumen diferencial de B. Este sería el tensor de tensiones actuante en ese elementito, ¿no? Visto más en detalle. Sería este con, como les decíamos, las componentes normales corresponden a la presión, o sea que las sigma I, ¿verdad? Son menos las P sub I, ¿no? Porque son, si deducimos las ecuaciones de equilibrio para esta sigma, cuando las reemplacemos por las presiones, las sigma I serían las menos P sub I, en virtud del teorema de Pascal, del principio de Pascal, ¿verdad? La presión en un punto es independiente de la dirección que se considere. Bueno, son las sigma XX sería igual a la sigma YY, sería igual a la sigma ZZ y sería igual a menos P. Mientras que las otras son las tensiones de corte que se expresan en función de la ley de viscosidad de Newton. Por su parte, las fuerzas de cuerpo, fuerzas de masa, que las indicamos aquí como X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, actuantes y concentradas en el centro de gravedad de esa partícula fluida, bueno, corresponden, digamos, a los campos de masa actuantes. En el campo gravitatorio terrestre se simplifica la situación en donde X y Y son iguales a 0 y Z es igual a menos G. Entonces, planteando para un líquido ideal las ecuaciones de equilibrio, que esto serían a nivel de una partícula fluida, escribir la ecuación de Newton, fuerza igual a masa, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí tendríamos las fuerzas superficiales actuantes y aquí estarían las fuerzas de masa actuantes. Están actuando aquí en G, no las superponemos para no hacer un matete con los símbolos estos que se van a... nos va a quedar poco espacio para expresarlo, por eso tenemos este inserto aquí separado como para ver que también actúan aquí en G estas fuerzas de masa. Entonces, aplicando que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, esta es una ecuación vectorial. Para el caso X nos queda esta expresión, la generalizamos para Y y para Z y nos queda esta expresión. Obviamente, las aceleraciones ya las hemos estudiado, recién las hemos recordado en cinemática de los líquidos, de los fluidos. Se expresan de acuerdo a cada una de ellas a sus 4 componentes de aceleraciones locales más aceleraciones advectivas, y nos queda esta expresión que está aquí. Bueno, lo que podemos hacer, estas que están aquí celestitas, sombreadas en celeste, o estas, son las dos formas de escribir las que se denominan ecuaciones de Euler para un flujo tridimensional de un líquido ideal o invisible. Podemos trabajar un poquito más con ellas. Fíjense que cada una de los términos que aparecen aquí, un término másico, un término de presión y un término de aceleración, tienen unidades de una aceleración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son fuerzas por unidad de masa, ¿verdad? Son fuerzas por unidad de masa dimensionalmente. Estas ecuaciones se expresan en L por T a la menos 2, ¿no? L por T a la menos 2. Lo que podemos hacer a cada una de esas fuerzas, la podemos desplazarlas y multiplicarlas por un desplazamiento. Cada una de las partículas, mientras están moviendo, se desplaza. Multiplicarlas por un desplazamiento. Fuerza por desplazamiento es trabajo mecánico, ¿verdad? Donde ese desplazamiento tendrá 3 componentes de acuerdo a los sistemas, al sistema de coordenadas ortogonales. Diferencial de S, si llamamos ese desplazamiento, tendrá 3: diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Multiplicamos la primera ecuación por diferencial de Y y la tercera por diferencial de Z. Segundo miembro es esta Bx por diferencial de Bx más By por diferencial de B sub Y más Bz por diferencial de B sub Z, que es B por diferencial de B. Recordando, ¿verdad?, el aporte de estos dos investigadores, Euler y de Bernoulli, que Euler es el que planteó las ecuaciones y Bernoulli es el que procedió a integrarlas. El primer paso de Bernoulli fue justamente multiplicarlas por los respectivos diferenciales,
que sería como imaginarnos que la partícula, mientras se mueve a lo largo de una línea de corriente, desarrolla un cierto trabajo mecánico, ¿verdad? Que sería la sumatoria de fuerzas actuantes sobre la partícula por diferencial de S, donde diferencial de S tiene estas tres componentes. Trabajando algebraicamente esta expresión, nos queda esta otra, ¿verdad? Si el flujo fuera permanente, nos queda esta otra. Esta que está aquí se denomina ecuación fundamental de la hidrodinámica, que es válida para un fluido invícido en movimiento no permanente en el espacio X y Z. La podemos simplificar un poquitín más asumiendo flujo permanente, lo cual implica que eliminamos este término, nos queda esta expresión. Y en el campo gravitatorio terrestre, las fuerzas másicas X y Y valen 0, mientras que la fuerza másica Z vale menos G. Nos queda esta expresión, que ustedes pueden observar, es una ecuación diferencial ordinaria de variables separadas, o sea, de integración directa. Entonces, uno la integra a esta expresión y nos queda esta expresión, que es la que se conoce como ecuación de Bernoulli para un líquido invícido o un líquido ideal, donde cada uno de los términos se interpreta como la energía potencial por unidad de masa de la partícula, perdón, la energía potencial por unidad de peso de la partícula. El tercer término sería la energía cinética por unidad de peso de la partícula, y el término intermedio, este P sobre gamma, sería algo así como el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de presión a nivel de la partícula. Esa ecuación se puede representar gráficamente, ¿verdad? A través de la línea de corriente, y tenemos las respectivas cotas teniendo en cuenta las ubicaciones A, B y C respectivamente, ZA, ZB, ZC, las cotas de presión y las cotas de energía cinética, donde tenemos aquí indicada eh, esta que como supuesto flujo permanente sería la línea de corriente o la trayectoria, porque coinciden en flujo permanente, recuerden las ecuaciones. Esta sería la línea piezométrica y esta sería la línea de carga total. Eso sería para un flujo 3D. Para un tubo de corriente, un flujo 1D, nuevamente podemos considerar este elementito infinitesimal cilíndrico contenido dentro de ese tubo de corriente y analizar las fuerzas que actúan sobre ese elementito, que vamos a suponer que tiene una masa diferencial de m. Vamos a suponer que estamos considerando un líquido real. Entonces tenemos el peso del elementito, tenemos las fuerzas debidas a la presión y las fuerzas debidas a los esfuerzos cortantes, que serían las rojas estas. Aplicamos la ecuación dinámica, sumatoria de fuerzas sobre S, donde S sería una coordenada curvilínea que sigue ese eje del tubo de corriente, igual a masa por aceleración. Estos son vectores. Aquí escribimos cada una de las fuerzas actuantes. El peso sería el peso específico por el volumen del elementito. El volumen es área por longitud. Un prismita, ¿verdad? Un prismatoide es el elementito. Mientras que la tensión de corte sería, perdón, mientras que la fuerza de corte sería la tensión de corte por el área en la que actúa. Y actúa, ¿verdad? En la generatriz del cilindro, los laterales, ¿verdad? Que sería el perímetro por la longitud, que sería la zona donde friccionan con el fluido contiguo envolvente al elementito. A esa cantidad que aparece ahí, planteamos la ecuación de equilibrio, a ese elemento de fluido planteamos la ecuación de equilibrio, nos queda esta expresión, la desarrollamos, asumiendo que este R que aparece aquí es el concepto que de aquí en más vamos a denominar el radio hidráulico de la sección transversal, que sería el cociente entre el área de la misma y el perímetro mojado. Nos queda esta expresión. Nuevamente es una ecuación diferencial ordinaria de variables separadas, una EDO, que se puede integrar en forma directa.
realizando la integración correspondiente, bueno, aquí está la ecuación pasada en limpio, realizando la integración correspondiente entre dos secciones 1 y 2 del tubo de corriente, en este caso, nos queda esta expresión, donde la integral de HL, que sería producida justamente por estas que están aquí, las fuerzas de fricción, las fuerzas viscosas, se denomina, ¿verdad?, pérdida de carga entre 1 y 2. Y aquí tendríamos la expresión de la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente y un líquido real, donde tenemos que sumar el valor de la pérdida de carga aquí en el segundo miembro. Este último término es la pérdida de carga, que en realidad es una disipación de energía en forma de calor. Nada más que es un tipo de energía que ya no puede ser reincorporada al sistema hidráulico y por lo tanto a los efectos del sistema hidráulico es como si fuera una pérdida. No es una pérdida, sino una transformación de energía en forma de calor. Bueno, aquella ecuación de Bernoulli también se puede deducir para un tubo de corriente en el caso de un líquido ideal, ¿verdad? Sería un tubito de corriente, en donde, bueno, consideramos porciones de fluido desplazado durante un intervalo de tiempo delta t, que están aquí sombreados en una tonalidad diferente para hacerlo más esquemático. Aquí tenemos una velocidad v sub 1, aquí una velocidad v sub 2, aquí un área A sub 1, aquí un área A sub 2, de manera que los volúmenes desplazados de fluido serían A1 por delta S1, A2 por delta S2 respectivamente. En cada uno de los centros de gravedad de esos volúmenes desplazados, se encontrará una cota Z1 y se encontrará una cota Z2 respecto a un plano de referencia. Y vamos a considerar los trabajos mecánicos desarrollados por las fuerzas de presión, adoptando como criterio de signo que el trabajo de las fuerzas a favor de la entrada del fluido en la sección 1 va a ser mayor que 0, porque la fuerza de presión está actuando en el sentido positivo de S, mientras que el trabajo de las fuerzas en contra de la salida del fluido en la sección 2 va a ser negativo, ¿verdad? Porque la presión está actuando así y el desplazamiento del fluido está actuando en sentido contrario. Planteamos la ecuación de la termodinámica, o la ecuación de conservación de la energía, que establece que la variación de energía potencial, EP, más la variación de energía cinética, EC, se debe compensar con el trabajo mecánico neto, delta de W, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la variación de energía potencial, variación de energía cinética, trabajo neto. Escribimos cada uno de estos términos, simplificamos y nos queda esta expresión. Es otra manera de expresar la ecuación de Bernoulli para un líquido ideal en un tubo de corriente. Entonces tenemos toda la variedad de formas de expresar la ecuación de Bernoulli. En cuanto a la ecuación de cantidad de movimiento, ustedes saben que el impulso y la cantidad de movimiento son cantidades vectoriales y tenemos que definir una dirección para encontrar cada una de las componentes de ese vector. Por ejemplo, la dirección X, expresamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que sería esta, ¿verdad? Expresado a nivel de esta partícula fluida en forma de este elementito cilíndrico aquí. Nos quedan estas expresiones, de forma tal que cuando integramos para ese cilindrito infinitesimal, integramos a la sección transversal, perdón, integramos a lo largo del filamento de flujo, considerando el caudal total, nos queda esta expresión que nos indicaría, digamos, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Esto se puede generalizar usando el teorema de transporte de Reynolds, que lo vimos, no me acuerdo si lo tengo en esta presentación,
Pero bueno, esto es lo que nos decía el teorema del transporte de Reynolds. Perdón, esta es la expresión del teorema del transporte de Reynolds, donde reemplazamos la propiedad n por la cantidad de movimiento y nos queda finalmente esta expresión, ¿m? Que la variación de cantidad de movimiento es ρ por q por la variación vectorial de la velocidad. Esto lo hemos aplicado en una serie de ejemplos, por ejemplo, flujo en una curva con una reducción, ¿verdad? Para calcular el valor de la fuerza resultante y de esa manera dimensionar los anclajes que le tenemos que dar a esa tubería para mantener la estabilidad. Aquí está el teorema de Reynolds. Bueno, habíamos estudiado el teorema de Reynolds, ¿verdad? En detalle, paso rápidamente. Hemos llegado a esta expresión, que es la que usamos, ¿verdad? Para encontrar las versiones integrales de todas las ecuaciones anteriores, ¿no? La versión integral de la ecuación de continuidad, la versión integral de la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación integral de la ecuación de energía, ¿no? Reemplazando n por cada una de las propiedades. Cuando lo reemplazamos por la masa, a n tenemos la ecuación integral de continuidad. Cuando lo reemplazamos por la cantidad de movimiento, tenemos la ecuación integral de momentum. Y cuando lo reemplazamos por la energía, tenemos la ecuación integral de la energía, ¿no? O la ecuación integral de Bernoulli. Bueno, vamos a ver las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a refrescarla, ya la habíamos visto, que serían las ecuaciones fundamentales que expresan la ecuación fundamental de la dinámica aplicada a una partícula de un líquido real. Entonces recordamos que estas eran las fuerzas actuantes sobre un fluido, fuerzas de masa, fuerzas superficiales. Y a su vez, a las fuerzas superficiales las podemos descomponer en fuerzas normales y fuerzas tangenciales. Normales debido a la presión, tangenciales debido a la viscosidad. Nuevamente recordamos el tensor de tensiones y aplicamos las ecuaciones que venían de la teoría de la elasticidad para caracterizar el movimiento de un elemento fluido, ¿verdad? Que es un movimiento compuesto, traslación, rotación, estiramiento y deformación angular. Aquí están contenidos los 4 movimientos posibles integrados que habíamos visto en cinemática, ¿verdad? Una partícula, en este caso 2D, para visualizar mejor, de tamaño diferencial de X, diferencial de Y, en un instante t, en un instante t más delta de t. Esta partícula inicialmente cuadradita o rectangular se deforma, ¿verdad? Adquiriendo esta conformación geométrica con estos ángulos θ1 y θ2 que indicarían son los resultantes del estiramiento, ¿verdad? Y de la deformación angular. Entonces aplicamos lo que ya sabíamos de la resistencia de materiales, que sería como la ley de Hooke generalizada, relación tensión-deformación en 3D. Serían las deformaciones expresadas en términos de las tensiones, teniendo en cuenta, digamos, el módulo de Young tridimensional y el coeficiente de Poisson. Nu sub P sería el coeficiente de Poisson. Obviamente existe una relación entre los módulos de elasticidad, entre el módulo de elasticidad lineal y el módulo de elasticidad rotacional, ¿verdad? G, a través del módulo o coeficiente de Poisson. Sumando estas 3 ecuaciones, finalmente nos queda esta expresión, relaciones entre tensiones normales y deformación. Podemos a su vez utilizar las relaciones tensión-desplazamiento a través de esta expresión, y la ley de Stokes establece una analogía de las relaciones tensión-deformación reemplazando G por la viscosidad y las componentes del desplazamiento por las respectivas componentes del vector velocidad en un fluido. Haciendo este reemplazo nos queda esta expresión, las respectivas tensiones normales expresadas en función de la viscosidad y de estas expresiones del vector velocidad. Esto es lo que nos dice la ley de viscosidad de Stokes. Usar las ecuaciones de la teoría de elasticidad de Navier
estableciendo una analogía y reemplazando las deformaciones por las velocidades. Si consideramos que el líquido es agua o un líquido de baja compresibilidad y lo podemos considerar incompresible a los efectos prácticos, obviamente esta relación es igual a cero, que es la que aparece aquí, o sea que es simplificar estos términos sustractivos en cada una de estas ecuaciones, porque lo que está aquí entre paréntesis es igual a cero, nos queda esta relación que aparece aquí. Y podemos encontrar las tensiones, la forma en la que varían las tensiones de corte y las tensiones normales en una dirección teórica, perdón, en una dirección genérica de un elemento fluido como este. Aquí están cada una de las tensiones normales y las tensiones de corte. Aplicamos fuerza igual a masa por aceleración. Nos queda esta expresión para la dirección Y, esta expresión. Simplificando, nos queda esta expresión. Nuevamente, ¿verdad? Lo que está aquí es igual a cero. Ecuación de continuidad. Es igual a cero. Por lo tanto, se nos simplifica de esta manera y expresando el vector aceleración, como ya sabíamos de la cinemática de los fluidos. Nos queda finalmente esta expresión para la componente Y de la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces sería la componente de la fuerza másica más 1 sobre ρ por la componente de gradiente de fuerzas normales por el laplaciano del vector velocidad multiplicado por la viscosidad. Estas serían las fuerzas de corte, igual a la aceleración. Aquí tenemos fuerzas por unidad de masa, por eso es igual a la aceleración correspondiente. De acuerdo a las tres direcciones serían estas. Entonces reemplazamos, ¿verdad? Sigma barra, que serían las tensiones normales, por menos P. Y nos queda estas tres expresiones desarrollando cada una de las aceleraciones. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Tenemos fuerzas de cuerpo, fuerzas de presión, fuerzas tangenciales debido a la viscosidad y aceleraciones. Fuerza igual a masa por aceleración, en este caso, fuerzas por unidad de masa, sumatoria de fuerzas por unidad de masa igual a aceleración. Estas serían las tres ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones fundamentales acopladas con la ecuación de continuidad, que sería derivada de b sub x respecto a x más derivada de b sub y respecto a y más derivada de b sub z respecto a z, igual a cero, serían las ecuaciones fundamentales que hay que resolver para caracterizar el movimiento de los líquidos. Obviamente podemos hacer una interpretación adicional, ¿verdad? Para una partícula fluida, tenemos las componentes gravitacionales, que sería el peso, las fuerzas de presión, las fuerzas viscosas, aquí está el análisis dimensional correspondiente, ¿verdad? Y las fuerzas inerciales. Componiendo, por ejemplo, para analizar el flujo de una partícula en un cauce, en un tramo de río, estas serían, digamos, la fuerza de presión, la fuerza de viscosidad. Nos quedan estas tres ecuaciones Navier-Stokes que tendríamos que integrarlas para encontrar la solución. Para ello existen muchas simplificaciones, por ejemplo, para analizar un flujo en un cauce. Obviamente, si consideramos el flujo en un cauce en cuanto a su componente global, vamos a tener un flujo unidimensional. Si lo segmentamos al cauce con fajas verticales, vamos a tener un flujo bidimensional. Y si lo segmentamos tanto con fajas horizontales como con fajas verticales, vamos a tener un flujo tridimensional. Entonces, los modelos matemáticos del movimiento de los fluidos en la naturaleza pueden ser 1D, 2D o 3D, incrementando el grado de dificultad en el análisis. Los modelos 3D utilizan, digamos, una versión de las ecuaciones de Navier-Stokes que se llaman RANS,
¿Por qué? Porque en la naturaleza los flujos son turbulentos y las tensiones de corte, ¿verdad? Se desagregan, ya vamos a ver enseguida, en tensiones de corte laminares y tensiones de corte turbulentas. Entonces ahí aparecen las ecuaciones de Navier-Stokes con un modelo de turbulencia asociado, en este caso K, ¿verdad? Sería la energía cinética turbulenta, y nu sub T, que sería, esto que está aquí, serían la viscosidad turbulenta o viscosidad de remolinos o viscosidad de torbellinos, o también llamada difusividad. Ya vamos a ver esto cuando veamos en detalle flujos turbulentos por el hecho de que nos da lugar a la aparición justamente de estas tensiones de corte adicionales generadas por los esfuerzos turbulentos. En el caso de los modelos 2D, lo que se hace es integrar en la vertical, hacemos una integración en vertical, y las ecuaciones de Navier-Stokes se reducen a estas dos, acoplada a la ecuación de continuidad para flujo bidimensional. Estos serían los modelos bidimensionales. Mientras que para los modelos unidimensionales lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos un caso típico que se puede reducir a un modelo unidimensional, sería un tramo de río desagregado en secciones transversales, 1, 2, y n-1, n. Las ecuaciones de Navier-Stokes integradas tanto verticalmente como lateralmente derivan de lo que se llaman ecuaciones de Saint-Venant, que consisten en analizar un volumen de control que abarca toda la sección transversal del flujo, ¿verdad? Entre dos secciones transversales consecutivas. Y estas serían las ecuaciones de Saint-Venant. La ecuación de continuidad, que ya la dedujimos hace un ratito, que es para un tubo de corriente único, esta es la que nos había quedado, ¿verdad? Tubo de corriente único, que la acabamos de decir. Y esta es la que surgiría de la integración vertical y horizontal, en el sentido lateral de las ecuaciones de Navier-Stokes, que sería la ecuación dinámica. Para la pendiente de la línea de energía, S sub F, se puede usar alguna de las fórmulas que vimos, o alguna de las fórmulas que vamos, mejor dicho, a desarrollar en detalle cuando veamos hidráulica de canales en este curso, que serían las ecuaciones de Chezy o de Manning. Esto nos queda pendiente para desarrollar más adelante. Aparecen estas tres componentes que serían onda dinámica, onda cuasi-dinámica, onda difusiva y onda cinemática respectivamente. Estos modelos se utilizan mucho en hidrología para evaluar la propagación de crecidas en cauces. Y usando el concepto que ya vimos de desagregar el cauce en una serie de tubos de corriente para poder aplicar a cada uno de esos tubos de corriente las ecuaciones Saint-Venant y conseguir una representación satisfactoria del movimiento. Bueno, hasta aquí serían las ecuaciones generales. Vamos a recordar algunas ecuaciones de interés o algunos conceptos de interés en el estudio de los líquidos reales. Esto también ya lo vimos en mecánica de fluidos, el concepto de capa límite, que es una línea imaginaria, ¿verdad? O una capa imaginaria definida a través de esta línea imaginaria que puede tener una zona laminar, una zona turbulenta y una zona de transición que se da cuando interponemos en un flujo libre algún tipo de superficie sólida, en este caso en forma de un plano horizontal. Esto que está aquí sería lo que se llama capa límite, cuyo espesor delta es una función creciente de x, definiendo x una coordenada imaginaria que arranca en el extremo de la placa plana sólida esta que se introdujo en el flujo, ¿verdad? Y va creciendo en el sentido del escurrimiento. Bueno, esto, digamos, se puede representar a través de un gradiente de colores donde los tonos amarillos corresponderían a flujo laminar y los
tonos rojos corresponderían a flujo turbulento. En el medio tenemos toda una zona de gradiente anaranjado, tonos anaranjados que van progresivamente creciendo desde un amarillo hasta un anaranjado intenso hasta convertirse en rojo, que sería esta zona de transición, ¿verdad? Aquí tenemos la capa límite laminar, aquí tenemos la capa límite turbulenta y en el medio una capa límite transicional. Y si lo vemos a nivel de una partícula fluida, teniendo en cuenta las propiedades que habíamos visto de flujo rotacional o flujo irrotacional, tendríamos una representación esquemática bien clara como esta. Flujo libre, diagrama de velocidades rectangulares. Rectangular, perdón. En la medida que nos adentramos en el campo de flujo, en la medida que nos adentramos en la zona donde tenemos la superficie sólida horizontal, se comienza a desarrollar la capa límite. Dentro de la capa límite las partículas empiezan a rotar, ¿verdad? En un principio cuando se hace laminar, una rotación ordenada, y cuando se hace turbulenta, bueno, se arrugan completamente y se genera un proceso de mezcla. Y los perfiles de velocidad respectivos tendríamos estos tres. Este en la zona laminar, este en la zona transicional y este en la zona turbulenta. Obviamente la zona turbulenta está caracterizada, ¿verdad?, por una serie de torbellinos que actúan sobre las partículas, deformándolas completamente a través de todas estas deformaciones que vimos, ¿verdad? Traslación, rotación, ¿verdad?, estiramiento y deformación angular. Aquí tenemos una representación pictórica más elocuente de cómo sería el flujo en capa límite laminar y en capa límite turbulenta. ¿Dónde podemos identificar unas regiones características? Sería región plenamente turbulenta, donde el diagrama de velocidades prácticamente se hace vertical. Una capa buffer, donde tenemos un gradiente de velocidades más bien suave, y una subcapa viscosa, que es donde predominan los esfuerzos de corte atribuibles a la viscosidad pura, la viscosidad molecular, que es una propiedad intrínseca del fluido. Tenemos la subcapa viscosa, que sería una capa delgadita en la vecindad inmediata de la pared sólida. Entonces, ahí tenemos una serie de datos característicos como para poder separar a dónde termina la capa límite laminar y dónde empieza la capa límite turbulenta, definiendo un número de Reynolds, ¿verdad?, que se llama Rx, que está formado con la longitud característica, sería la coordenada X desde el inicio de la placa, ¿verdad? O sea, esto sería Rx, sería velocidad por X sobre nu. Cuando ese valor adquiere un orden de magnitud equivalente a 10 a la quinta, aproximadamente, terminaría la capa límite laminar y arrancaría una zona de transición. Y cuando ese número de Reynolds Rx adquiere un valor del orden de 3 por 10 a la sexta, empezaría la capa límite turbulenta plenamente desarrollada, caracterizada por vórtices de distinta escala espacial, ¿verdad? Desde escala grande hasta escala pequeña. Generalmente inducido por estos procesos de eyección, ¿verdad?, desde la zona de la placa, desde la vecina inmediata de la placa hacia el interior del núcleo del escurrimiento, y el perfil de velocidades tendría más o menos esta forma. Aquí está un poco desagregado lo que serían las zonas características, ¿verdad? Flujo libre, borde de la capa límite, la capa exterior, la capa logarítmica y la subcapa viscosa o subcapa laminar. Y un poco cómo serían las fluctuaciones de las velocidades en cada una de estas regiones. Pasado en limpio, tendríamos, en cuanto al efecto
de las tensiones de corte. Aquí dominan las tensiones de corte viscosas. Aquí dominan, perdón, aquí dominan las tensiones de corte turbulenta. Y es una zona de transición donde ambas componentes tienen su importancia. Así que un poco el perfil de velocidades está gobernado por la relevancia relativa de la viscosidad respecto a las tensiones turbulentas. Aquí está la descripción un poquito de esas 4 capas características. La subcapa viscosa donde domina la viscosidad, la turbulencia es prácticamente inexistente. Una capa de transición, o también se llama capa buffer, entonces, en donde la viscosidad y la turbulencia tienen incidencia en forma más o menos equilibrada. Una capa turbulenta, o también llamada capa logarítmica, donde ya van perdiendo su importancia las tensiones viscosas y son prácticamente despreciables, y es válida la ley logarítmica de distribución de velocidades. Y una capa exterior fuertemente turbulenta donde el perfil de velocidades se hace prácticamente vertical, ¿no? O sea que la velocidad media es prácticamente constante. En cuanto a la importancia relativa del gradiente de velocidad en la vecindad inmediata del contorno, ¿verdad? Esto se puede expresar a través de una ecuación de tipo potencial, en donde tenemos que cuando domina la viscosidad, la distribución de velocidades sigue una ley parabólica. En este caso, digamos, de la capa intermedio, buffer, sigue una ley potencial, donde el exponente es del orden de un séptimo aproximadamente. Y en la zona logarítmica, la distribución de velocidades sigue la ley logarítmica. El flujo turbulento se caracteriza por fluctuaciones permanentes de la velocidad en todas sus componentes. Imaginemos aquí una partícula bidimensional que tiene componentes X y Z respectivamente. Las componentes X tienen sus fluctuaciones, mientras que la componente Z, aquí no salieron las primas, ¿no? Tendría que tener una prima aquí, ¿no? No sé por qué no se ven, ¿no? Estas son las fluctuaciones. Las componentes Z tienen sus fluctuaciones cuya media es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la componente X, la media es B sub X con una barra, entonces que en un instante cualquiera la velocidad va a ser la media más la fluctuación, donde la fluctuación puede ser negativa o positiva. Puede ser negativa o positiva, de acuerdo justamente a esa variación temporal. Mientras que en el caso de la componente Z, la media es igual a 0, pero tiene fluctuaciones. Obviamente esas fluctuaciones generan transferencia de cantidad de movimiento desde regiones del fluido donde la velocidad es mayor hacia regiones del fluido donde la velocidad es menor y viceversa. Con lo cual esas transferencias entre componentes transversales de la velocidad de cantidad de movimiento generan unas tensiones de corte turbulenta que han sido estudiadas mediante simplificaciones que al final se demostraron que eran aceptables. Por ejemplo, una teoría que se acepta a nivel de la hidráulica es la teoría que se llama de longitud de mezcla, introducida por el profesor Prandtl en Göttingen, Alemania, a principios del siglo XX, con lo cual se puede expresar la tensión de corte turbulenta mediante esta expresión. Rho por L cuadrado por gradiente de velocidades elevado al cuadrado, donde L se conoce como longitud de mezcla, que es un concepto que guarda un cierto parentesco, una cierta similitud con el concepto de lo que se llama el recorrido libre medio en la teoría cinética de los gases, que ustedes lo estudiaron en química, ¿verdad? Y se puede expresar como que es una cantidad directamente proporcional a Z, donde Z es la distancia a la pared. Y kappa es un coeficiente que se denomina constante de von Karman. Lo ponemos entre comillas porque se ha demostrado que no es absolutamente una constante, sino es un coeficiente
que es variable que tiene, digamos, un valor prácticamente constante de 0,41 para agua destilada, agua pura, pero en la medida que el fluido tenga, por ejemplo, elementos en disolución o sedimentos en suspensión, ese valor de capa tiende a disminuir, ¿no? Que es el coeficiente de proporcionalidad entre la longitud de mezcla y la distancia a la pared. Introduciendo ese valor de capa por Z en esta expresión, nos queda esta relación que integrada, es una ecuación diferencial ordinaria, que integrada nos da esta expresión que es la que nos demuestra que la velocidad en un punto Z, donde Z es la altura respecto a la pared, a una distancia Z de la pared, la velocidad puntual ahí, sobre U asterisco, que es la velocidad de corte, sigue una ley logarítmica con Z, ¿verdad? Que es lo que vamos aquí, sigue una ley logarítmica con Z. Donde este valor de Z' que surge de la constante de integración de esta ecuación diferencial, se puede interpretar como si fuera una altura sobre el fondo en el cual la velocidad se anula y se determina experimentalmente adquiriendo distintos valores según se trate de flujo hidráulicamente liso o flujo hidráulicamente rugoso. Esto lo habíamos visto, que diferenciar entre flujo hidráulicamente liso e hidráulicamente rugoso tenía que ver un poco con relacionar la altura media de las asperezas o de los elementos rugosos de la superficie con el espesor de la subcapa viscosa, ¿verdad? Y en función de eso se podían identificar las características del flujo hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso. Bueno, para terminar el repaso de hoy, vamos a recordar algunos conceptos de análisis dimensional y semejanza dinámica, que habíamos visto que es una herramienta complementaria de suma utilidad cuando queremos desarrollar hidráulica experimental. Muchos fenómenos hidráulicos exhiben una complejidad tal que nuestro conocimiento matemático para describirlo, sobre todo en condiciones de flujo turbulento, que es lo que la mayor parte de los problemas que tenemos en hidráulica, nuestro conocimiento para describir matemáticamente ese flujo todavía no es del todo suficiente. O sea, no podemos integrar las ecuaciones de Navier-Stokes acoplándole modelos de turbulencia, o lo podemos hacer utilizando modelos numéricos, pero a un costo computacional muy elevado, y eso todavía se encuentra en fase de desarrollo, es decir, qué modelo de turbulencia es el que funciona mejor para tal o cuales situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces esos problemas y muchos otros se estudian en lo que se llama la teoría de los modelos físicos en un laboratorio de hidráulica, haciendo uso de las leyes de semejanza que se basan justamente en poder definir relaciones de escala que nos permitan transferir los resultados que obtenemos visualizando en tamaño reducido y bajo condiciones controladas los fenómenos físicos en un laboratorio, transferirlos para ser aplicados en la práctica, en la vida real, a nivel de la escala real o prototipo. Para ello, es importante recordar los conceptos de análisis dimensional, en particular el teorema Pi, que es una manera ordenada de tratar con los problemas de análisis dimensional, y sobre todo recordar el principio de homogeneidad dimensional. El principio de homogeneidad dimensional establecía que una relación entre una función, una variable dependiente y una función, tiene que tener las mismas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, acabamos de ver al repasar la ecuación de Bernoulli,
digamos, la energía cinética de una partícula la energía de una partícula se puede expresar como la suma de energía cinética más energía potencial. Una partícula de masa m que se mueve a una determinada velocidad v, ubicada a una altura h sobre un plano de referencia, donde la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrada, la energía potencial es mgh. Si expresamos la velocidad y las aceleraciones en las magnitudes fundamentales, ¿verdad? Velocidad, espacio sobre tiempo, aceleración, espacio sobre tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a tener que expresar esta ecuación en forma dimensional de la siguiente manera. Estos dos términos tienen que tener dimensiones consistentes, ¿verdad? Si no, no se pueden sumar entre sí y no se pueden igualar al primer miembro. Entonces, ese principio de homogeneidad dimensional lo tenemos que usar recurrentemente y recordarlo siempre en hidráulica. Y si por H o por B usamos una ecuación empírica que no sea dimensionalmente homogénea, para aplicar el principio de homogeneidad dimensional tenemos que incorporar coeficientes correctores que contengan las dimensiones apropiadas para que finalmente esa ecuación sea dimensionalmente homogénea. Por eso nos permite transferir ecuaciones desarrolladas para, por ejemplo, el sistema de unidades inglesas al sistema métrico, ¿verdad? Utilizando los cambios en el coeficiente en el cual concentramos las dimensiones para que las ecuaciones sean homogéneas. Como decíamos, en el análisis dimensional cobra especial relevancia el teorema Pi, o teorema de Cauchy-Buckingham, bueno, que establecía que si un problema físico, esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Intervienen en n dimensiones que involucran, intervienen en n cantidades que involucran m dimensiones, se pueden ordenar en n menos m parámetros adimensionales pi, que están aquí expresados en esta expresión, de manera que si tenemos un fenómeno físico descrito por una relación funcional entre las variables esenciales del problema, que sean independientes entre sí, bueno, esta relación funcional de los productos adimensionales también expresa una manera de describir este problema. Hay un procedimiento para encontrar estos parámetros adimensionales que lo hemos visto, ¿verdad? Desencadena un sistema de ecuaciones lineales, generalmente tres ecuaciones con tres incógnitas que se resuelven, y podemos encontrar los parámetros adimensionales. Lo hemos ilustrado a través de una serie de ejemplos, por ejemplo, la fuerza de arrastre ejercida por un fluido sobre una partícula esférica sólida que descansa ahí en el seno de ese fluido en movimiento. Aplicamos las dimensiones, resolvemos las ecuaciones y encontramos la forma que adquiere la ecuación para describir esa fuerza, donde esta función la tendremos que determinar experimentalmente haciendo observaciones en laboratorio. Esto nos da pie para introducirnos en la teoría de la semejanza y la ingeniería de los modelos hidráulicos. Si llamamos con un subíndice m a una cantidad en el modelo y con un subíndice p a la cantidad homóloga en el prototipo, el modelo es la representación simplificada y el prototipo es la realidad, podemos definir la escala como esa magnitud del prototipo sobre la magnitud del modelo. Algunos autores la definen al revés, ¿no? Modelo sobre prototipo, bueno, nosotros aquí lo estamos describiendo como prototipo sobre modelo. La semejanza geométrica, perdón, la similitud mecánica involucra, ¿verdad?, que los procesos físicos que acontecen en modelo y prototipo sean consistentes y sean homólogos. Obviamente podemos aquí identificar algún ejemplito. En el caso de flujo en un segmento de canal, un canal trapecial, aquí están los elementos geométricos esenciales, la longitud del tramo analizado o del segmento analizado, la sección transversal con su superficie, su ángulo de talud, y en el modelo lo podemos hacer más pequeñito, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer una especie de maqueta que sería una representación en escala de todas las características geométricas que
y intervienen en ese problema. Una escala de ángulos, que sería el ángulo en el modelo y en el ángulo del prototipo, que para que se mantenga la semejanza geométrica tienen que ser iguales, o sea, los ángulos tienen que ser iguales, la escala de ángulos tiene que ser igual a 1, una escala de longitudes, que esa sí va a tener un valor, una escala de superficie, que va a ser la escala de longitudes al cuadrado, y una escala de volumen, que va a ser la escala de longitud elevado al cubo. De esta manera tenemos la semejanza geométrica garantizada, que es lo que hacen los arquitectos, ¿verdad? Una maqueta del problema. Pero nosotros tenemos agua, y agua en movimiento, ¿verdad? Entonces el movimiento tiene que ser igual en modelo y prototipo, tiene que ser representativo del modelo y prototipo. Entonces ahí tenemos que sumar a la semejanza geométrica, a la semejanza cinemática, que se refiere a las magnitudes cinemáticas, tiempos, velocidades y aceleraciones, y una semejanza dinámica que se refiere a las fuerzas. Entonces que hay que guardar proporcionalidades en modelo y prototipo para magnitudes geométricas, para magnitudes cinemáticas y para magnitudes dinámicas. Muchas veces no es posible hacerlo eso completamente y por lo tanto, por condicionantes operativos, podemos hacer en el prototipo representaciones distorsionadas. Podemos hacer en el modelo representaciones distorsionadas del prototipo. Por ejemplo, cuando queremos modelar ríos pasa esto. ¿Por qué? Porque los ríos por lo general son muy anchos y poco profundos. Imagínense ustedes el río Dulce, ahí en el puente San Francisco Solano, tiene 250 metros de ancho y tiene 1,5 metros, 2 metros, crecida 3 metros de profundidad. O sea que la relación ancho-profundidad es 100. Si lo quisiéramos representar eso en un modelo, imagínense como la mesa de sedimentos que tenemos en el laboratorio, que seguramente ustedes la deben haber visto, tendríamos que tener un objeto que sea, por caso de 100 centímetros de ancho, 1 metro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Entonces tendríamos una profundidad muy chiquita en la cual medir, por ejemplo, la distribución de velocidades sería muy engorroso. Entonces no lo podríamos hacer bien. En ese caso se puede llegar a aceptar una distorsión, es decir, como si estiraríamos las magnitudes verticales un poquito. Y tenemos modelos distorsionados en los cuales vamos a tener dos escalas de longitudes. Una escala de longitud para las magnitudes horizontales y otra escala de longitud para las magnitudes verticales. Donde el cociente entre esas dos escalas, recuerden que estamos exagerando la parte vertical, el cociente entre esas dos escalas se llama distorsión delta. Esa distorsión no puede ser indefinidamente grande para nuestra conveniencia, porque ahí sí los efectos de escala se hacen ostensibles y la representación no es fehaciente. En ese caso, se limitan los valores de la distorsión y la experiencia nos indica que esa distorsión, digamos, como máximo se admite que sea del orden de 5. Quizá en algunos casos especiales se pueda ir un poquito más arriba, pero para estar tranquilos nos tenemos que quedar en 5. Aquí tenemos ejemplos con fotografías justamente de lo dificultoso que resulta por ahí modelar ríos en un laboratorio porque hay que distorsionarlo. Imagínense un río con meandros, ¿m? O un río con entrelazamientos, con el desarrollo de barras de acreción, o por ejemplo un río que está atravesando un puente, ¿verdad? Fíjense aquí la sombra de este puente nos da una idea de la geometría de la sección transversal, que obviamente no tiene 100 de razón de aspecto, está muy distorsionada en vertical. Pero bueno, muchas veces se pueden estudiar estas cosas en laboratorio y obtener resultados aceptables. La semejanza cinemática, como decíamos, exige que las magnitudes cinemáticas sean iguales en modelo y prototipo, o sea, las velocidades y los tiempos. Aquí tenemos una escala de velocidades, una escala de aceleraciones que no pueden ser caprichosas, sino que tienen que guardar una relación con la escala de longitud y la escala de tiempos. Y finalmente la semejanza dinámica exige que las fuerzas en modelo y prototipo sean
proporcionales definidas a través de la escala de fuerzas. Tengamos en cuenta que en modelo y prototipo tenemos fuerzas inerciales, masa por aceleración, tenemos fuerzas viscosas o fuerzas de fricción, tenemos fuerzas de presión, tenemos fuerzas de distinta naturaleza, ¿verdad? Bueno, planteando, digamos, a través de la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, el modelo y prototipo, tenemos las masas, las aceleraciones, las reemplazamos, obtenemos esta expresión que nos dice que la escala de fuerzas tampoco es arbitraria, ¿m? Y dependerá, entre otras cosas, de la escala de densidades, de la escala de longitudes y de la escala de tiempos. La escala de densidades nos da pie para utilizar un fluido distinto en modelo y prototipo. Si el prototipo es agua, por ejemplo, un río natural, y en el modelo quizás podríamos usar un aceite o podemos usar una cosa de una viscosidad diferente. Muchas veces nos vemos en la necesidad de usar agua también en el modelo, con lo cual esta escala pasa a ser 1. Y la escala de fuerzas depende únicamente de la escala de longitud y la escala de tiempos. No puede ser determinada caprichosamente, sino va con la escala de longitud elevada a la cuarta y con la escala de tiempo elevada a la -2. Esta relación, que es muy importante y que se llama ley de Bertrand, hay que tenerla en cuenta en el diseño de modelos hidráulicos. Bueno, se puede determinar con las reglas del análisis dimensional, ya terminamos en un ratito, las ley general de la semejanza mecánica en hidráulica, identificando todas las variables que intervienen, suponiendo un flujo de un elemento espacial, en un segmento, por ejemplo, de una región del espacio que está atravesando un sólido, puede ser un paralelepípedo, ¿verdad? Donde identificamos todas las variables, aplicamos el análisis dimensional, vamos simplificando el asunto, llegamos a esta expresión finalmente después de simplificar lo que más podamos. Nos aparecen una serie de parámetros adimensionales. Estos parámetros adimensionales característicos son los siguientes: el número de Euler, que es un derivado del número de Newton, que sería esta expresión que está aquí; el número de Froude, que es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias; el número de Reynolds, que es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas; el número de Weber, que es una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas de tensión superficial; y el número de Mach o número de Cauchy, que es una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas elásticas. Bueno, en la mayor parte de la hidráulica, el número de Euler se cumple porque utilizamos el mismo fluido, ¿verdad? Y la manera en la cual se ejercen las presiones en los distintos elementos del dominio de análisis son iguales, pero es imprescindible que respetemos sobre todo el número de Froude y en menor medida el número de Reynolds en función de el fenómeno que vayamos a querer estudiar en el laboratorio. Entonces, estos parámetros adimensionales resultan de fundamental importancia y lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo de este curso. Aquí hay un resumencito del significado físico de esos parámetros adimensionales que le acabo de mencionar. En general son relaciones de fuerzas de inercia respecto a los otros tipos de fuerzas que tenemos en los fluidos. Fuerzas gravitacionales, viscosas, capilares, elásticas y de presión. Y tenemos aquí cuando hacemos el cociente de cada una de esas fuerzas, nos surgen naturalmente los números que mencionamos: número de Froude, número de Reynolds, número de Weber, número de Cauchy o número de Mach y número de Euler. Aquí tenemos una serie de números adimensionales característicos que se utilizan en distintos problemas de hidráulica. Como les digo, los más importantes para nosotros son los de Froude y Reynolds, pero no por eso podemos tener la necesidad de estudiar determinados fenómenos físicos que exigen la consideración de los otros parámetros. Entonces aquí está en esta tablita, yo se los voy a pasar los números fundamentales. Y aquí tenemos las escalas que habitualmente se aplican si se quisiera respetar
la condición de igualdad del número de Freud en modelo y prototipo, o si se quisiera respetar la condición del número de Reynolds en modelo y prototipo. Por ejemplo, si queremos estudiar un proceso físico en el que dominan las fuerzas gravitacionales, por caso modelos de canales, modelos de ríos, tenemos que construir lo que se llaman modelos freudianos. Si queremos, por ejemplo, estudiar un modelo en el que predominan los fenómenos viscosos, que pueden ser, por ejemplo, el flujo alrededor de una esfera, o el flujo alrededor de un cilindro, o el flujo alrededor de un objeto, donde la viscosidad juega un rol fundamental. Bueno, son modelos de Reynolds que se llaman, y estas serían las relaciones de escala a tener en cuenta. La gran mayoría de los problemas que se refieren a obras hidráulicas se refieren usando modelos freudianos, ¿no? Llegado el momento lo vamos a recordar. Bueno, este sería el recordatorio que les quería mostrar para, disculpen que haya ido tan rápido, pero para tener en cuenta las ecuaciones fundamentales de la hidráulica y lo que vamos a usar de aquí en más para seguir con el estudio de la materia. Creo que todos más o menos estaban familiarizados. Con esto lo vamos a tener fresco y yo le voy a pasar esta presentación como para que la tengamos como un machete permanente para recurrir a ella cuando vez que afrontemos uno de los temas específicos que vamos a ir viendo en la materia. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, Inge, Dígame. estos temas, digamos, los temas que vienen son aplicación, digamos, de estos temas que vimos ahora, que repasamos, digamos. Claro, o sea, lo que nosotros vimos en mecánica de fluidos son las ecuaciones básicas sin demasiadas aplicaciones a la práctica. Ahora cuando empecemos a estudiar canales, que vamos a dedicarle muchas clases, ahí vamos a estar recordando todos estos conceptos para desarrollar toda la teoría de la parte de canales, ¿eh? Cuando veamos instrumentos de medición de fluidos, la parte de hidrometría, lo mismo. Cuando veamos flujos medios porosos, al final, lo mismo. Bueno, todo lo que hemos visto en mecánica de fluidos está como concentrado muy rápidamente en estas 2 horitas y vamos a ir recordando. Cuando yo les digo, mire, el número de Reynolds, ¿se acuerdan? Bueno, se elabora como el producto de una velocidad característica por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Ahí tenemos el recordatorio. El número de Freud es el cociente entre una velocidad característica sobre la raíz cuadrada de la gravedad por una longitud característica. Ahí lo tenemos al recordatorio. Así que por eso le digo, esta es la base conceptual de ecuaciones fundamentales que vamos a usar de aquí en más en el desarrollo de los temas de la materia. De eso se trata. Así lo hemos ordenado para que lo tengamos presente y por eso le dedicamos una... habitualmente son 2 clases, pero bueno, ahora hemos metido una clase integral de recordatorio de conceptos de hidráulica básica. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, la bibliografía para este tema es esencialmente lo que hemos visto en mecánica de fluidos, está concentrado todo en estas presentaciones. El libro de Streeter Wiley, el libro de James, bueno, lo que veníamos viendo que usamos en las presentaciones de fluidos, ¿no? Yo de algún modo les voy a pasar esta presentación. Perfecto, Inge. ¿Estamos? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Cualquier cosa nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Listo, Inge. Muchas gracias. Muy bien, Inge. Muchas gracias. Perfecto. Tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego.